Hola, te habla tu amigo y hermano en Cristo, el doctor Daniel Guerrero. Hoy quiero compartir contigo una palabra que el Señor me ha dado semanas atrás y que he venido orando, meditando en ella y también he tenido la oportunidad de compartirla con algunos de mis seguidores y amigos que fielmente me siguen por el canal de YouTube y también por mi página en Facebook. Y se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Como bien sabes, es un pasaje donde el apóstol Pablo da orientaciones específicas a la iglesia en Tesalónica sobre algunos procesos que se iban a dar y en nuestro caso ya se están dando en la medida que avanzamos hacia los tiempos del fin. El apóstol Pablo habla y orienta a los hermanos tesalonicenses para estar preparados con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él orienta a los hermanos de Tesalónica porque algunos estaban un tanto preocupados, algunos estaban también afligidos y confundidos, porque ya estaban circulando ciertas teorías y ciertas enseñanzas que de alguna manera estaban perturbando la fe y los ánimos de algunos hermanos en esta ciudad. Así que él les orienta y les dice claramente, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá, digamos, la venida de nuestro Señor. El Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y este mensaje muy particular que quiero compartir contigo se titula precisamente No te dejes engañar. Y es una expresión, es una frase que no solamente el apóstol Pablo la compartió con sus discípulos y seguidores, donde quiera que él fundó iglesias. Igualmente el apóstol Pedro lo dice, el apóstol Juan también lo dice, y definitivamente nuestro Señor Jesucristo también lo dijo. Específicamente en Mateo capítulo 24, en varias oportunidades el maestro alertó y advirtió a sus discípulos a que no se dejaran engañar. Y hoy quiero compartir contigo este mensaje de alerta de no te dejes engañar, porque está en operación, como el apóstol Pablo bien lo dice en esta carta, en esta segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, de que está en operación un misterio, está en operación desde hace siglos un espíritu de engaño que no solamente opera en las naciones, sino que opera también en las iglesias, especialmente en aquellos cristianos que no tienen precisamente un fundamento bíblico sólido, ni han desarrollado una relación personal con nuestro Señor por medio de su Espíritu Santo, que se dejan pues abrumar, se dejan engañar, se dejan distraer en estos mensajes y teorías que han circulado desde hace tiempo y que ahora pues también abundan porque estamos en esta era de la información. Y el apóstol Pablo advierte aquí a los hermanos claramente que dice no se engañen en ninguna manera, o sea que nadie les engañe, porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo no va a venir sino antes que se manifieste la apostasía y también se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Más adelante él va a decir el inicuo, y que todos los estudiantes bíblicos reconocen que será, y este puede llegar a ser la manifestación del antimesías o el anticristo. Aquí vemos claramente que todo esto tiene un proceso y es claro y evidente que ya nosotros estamos en una etapa en que la apostasía ya es clara, abierta
evidente. La apostasía dentro de la iglesia, digamos la iglesia, la cristiandad, manifestada en la iglesia católica, manifestada en la iglesia protestante y aún manifestada en la iglesia evangélica. Hay una clara manifestación de apostasía de iglesias, pastores y líderes que cada vez se van alejando más y más de las enseñanzas de la palabra de Dios que encontramos en la Biblia. Y también la apostasía, claro, en el mismo pueblo de Israel, en el actual Israel o en la actual nación de Israel, vemos también que hay una clara manifestación de apostasía, porque no todos los israelitas ni todos los judíos a través de la historia, no todos han sido adoradores de Yahvé, del Dios de Israel manifestado en el Sinaí y al que Abraham, Isaac y Jacob adoraron y siguieron, sino que muchos israelitas y judíos pues también se han ido tras otros dioses en la antigüedad llamados Baal, Astarte, Moloch, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en esta etapa histórica donde es clara, evidente la apostasía y eso nos da un indicio de que estamos cerca de la venida del Señor. Queda, por lo tanto, un segundo aspecto que está aquí en este pasaje, que es, porque está muy ligado la apostasía con la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, el inicuo. El apóstol Juan lo dice en una de sus cartas, el anticristo. Y dice claramente que ese espíritu anticristo está operando en la iglesia y que precisamente es necesario que se manifieste como el hijo de perdición. Es decir, que este hijo de perdición, este hombre de pecado, este anticristo, de alguna manera va a ser alguien que en principio profesa la fe cristiana o la fe en Dios, la fe en Jesucristo, la fe judeo-cristiana que nos ha caracterizado durante estos más de 2000 años, pero que luego en algún punto se va a apostatar, se va a revelar a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y los profetas que encontramos en la Biblia. Eso es algo que digno de notar, porque algunas personas tienen ciertas ideas extrañas sobre quién va a ser este hombre de pecado, este hijo de perdición, el anticristo, el inicuo, el ilegal, por cierto. Es una persona que de alguna u otra manera va a promover la ilegalidad, lo que es ilegal, lo que está fuera de la ley, fuera de la orden. Y algunos esperan el anticristo por muchos otros lados, menos por lo que la Biblia claramente indica de que va a salir dentro del pueblo de Dios, que va a ser alguien que va en principio a profesar fe en Dios, profesar fe en Jesucristo, pero que al tiempo va a apostatar y va a renunciar a esa fe bíblica, esa fe que encontramos claramente en las Sagradas Escrituras. Y también quiero compartir con ustedes otra advertencia que el Señor me dio y que personalmente la verdad es que me choqueó grandemente, me golpeó en mi mente y en mi espíritu, y es la última parte que habla claramente que este inicuo se va a manifestar por obra de Satanás, evidentemente, y con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, tenemos que esperar, amados, y esta es la advertencia que quiero compartirles para que no seamos engañados. No te dejes engañar. Es que tienes que tener cuidado porque este inicuo, este hombre de pecado, va a presentarse, a manifestarse rodeado de gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y que este engaño es poderoso, es grande, dice la Escritura,
y esto fue lo que personalmente me trastornó, la verdad, me afectó muchísimo, porque dice claramente el versículo 11 que en vista de que la gente no quiere creer la verdad y quiere deleitarse en la injusticia, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo quiero que prestes atención a esto. Este poder engañoso es un poder que está siendo enviado como parte del juicio de Dios a las naciones. Y tú tienes que prestar atención a esto, porque es un poder grandemente engañoso que va a operar aún mismo dentro del pueblo de Dios y particularmente en los profetas. Los profetas que están dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, aún mismo van a ser engañados. Porque cuando yo recibí esta palabra, yo le dije al Señor, Señor, esta palabra es dura, esta palabra es difícil. Va a ser difícil de creer por muchos que tú puedas enviar un poder. Segunda de Crónicas, capítulo 18, en el que se narra cómo el rey Acab fue derrotado, pero particularmente cómo Dios ordenó que Acab fuera derrotado y a su vez entonces fuera condenado, Y ahí vemos que pues Josafat y Acab se unieron para ir a la guerra. Y Josafat, antes de ir a la guerra, pues él quería consultarla a Dios y quería saber si era la voluntad de Dios y si Dios estaba con ellos para contar con su respaldo y contar con su bendición y tener la victoria contra los enemigos de Israel. Y entonces, pues buscaron a varios profetas, y quiero que prestes atención, buscaron a varios profetas, y los profetas comenzaron a profetizar cosas buenas para Acab, diciéndole que sí, que Dios estaba con ellos, y pues que iban a tener la victoria, etcétera, etcétera. Pero Josafat, siendo un rey temeroso de Dios, él dijo, no, yo quisiera consultar a otro profeta que tenga como mejor trayectoria y confianza de que él va a traer palabra de Dios. Y consiguieron entonces al profeta Micaías. Y pues trajeron a Micaías y entonces él les preguntó, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galat o estaré quieto? Y entonces él de manera, digamos, burlona, les dice, pues suban y serán prosperados, pues serán entregados en sus manos. Y evidentemente estaba siendo sarcástico. Y Josafat, pues así lo detectó. Y entonces le dijo, no, vale, dime realmente lo que dice el Señor. Y entonces Micaías les compartió que él vio en una visión que Dios le consultó a los hijos, a sus siervos, a sus mensajeros, de qué iba a pasar. Y quiero leerte particularmente el versículo 18 de Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 18. Y entonces Micaías dijo, oí pues palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. El ejército de Dios es decir, los ángeles, los arcángeles, todo ese ejército de ángeles. Y Jehová preguntó a todos ellos, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu. Fíjese la diferencia de un ángel de un espíritu. A toda luz es un espíritu, un demonio que se presentó también allí. Se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo?
Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Aquí vemos claramente que un ejemplo de esta enseñanza del apóstol Pablo, de que Dios en sus procesos de juicio contra las naciones y particularmente contra su pueblo, específicamente su pueblo apóstata. Recuerda que Acab apostató contra Dios y se casó con Jezabel, que precisamente llevó a la adoración de Baal y de Astarte y todos estos dioses paganos de los vecinos, de los países vecinos a Israel, y Acab participó de esa apostasía. Y Dios, en su juicio contra Acab, pues indujo a que un espíritu de mentira operara en la boca de los profetas a fin de impulsar a Acab a una batalla que a todas luces ya Dios había sentenciado como una gran derrota. Entonces quiero, amado, a que prestes atención a este mensaje, porque tengo la urgencia, el Espíritu de Dios me ha urgido a compartir contigo esta clara advertencia de que no te dejes engañar, que está en operación, como bien lo dice el apóstol Pablo, el misterio de la iniquidad, y que evidentemente el espíritu del anticristo está operando en las naciones y su agenda la están desarrollando de una manera bastante rápida y evidente. La apostasía ya está en operación, es manifiesta, y que solo falta que se manifieste quién será ese hijo de perdición, ese hombre de pecado, ese inicuo o anticristo. Y el Señor te está diciendo que ten cuidado, no te dejes engañar, que te apegues a la palabra escrita de Dios, que te apegues y te permanezcas unido en una relación personal con Él por medio de su Espíritu Santo y su palabra, de manera que tus sentidos, tus ojos y oídos espirituales estén perfectamente afinados y perfeccionados, de manera que puedas dilucidar las estrategias de engaño, de mentira, que ya están operando en las naciones por medio de los medios de comunicación y las redes sociales, la abundancia de mensajes, de videos, etcétera, que están tratando de inducir a la gente a creer de una manera y resulta que Dios va a operar de otra manera. Por ejemplo, en este caso, muchos no creen y se abren a la posibilidad de que Dios mismo pueda enviar, como bien lo dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, y ahora en 2 de Crónicas, capítulo 18, cómo Dios puede enviar un espíritu de mentira en su pueblo, sobre sus pastores, sobre sus líderes, sus príncipes, de manera que si estos están en una práctica de apostasía, puedan caer, puedan ser juzgados y puedan ser condenados. Bueno, amados, te dejo este mensaje de advertencia y es mi oración que tú prestes atención, busques al Señor de todo corazón y busques en oración y te apegues a las Escrituras, como bien lo dice el apóstol Pedro. Esa es la palabra profética más segura, que es nuestra lámpara para estos tiempos oscuros, confusos y peligrosos. Te habló tu amigo de siempre, el doctor Daniel Guerrero. Te amo y te bendigo en el nombre de Jesucristo.